De la clase anterior estuvimos con el tema, o terminamos con el tema de división de polinomios. No terminamos, lo empezamos apenas, ¿verdad? Vimos solo el caso de la hora de dividir un binomio por un binomio. Ok, entonces para la clase de hoy les traje un ejemplo más de cómo dividir un binomio por un binomio. Vamos a ver también cómo dividir un trinomio por un binomio. Y vamos a dividir un trinomio también por un trinomio, ¿ok? Y esos van a ser todos los casos que vamos a ver hoy de división de polinomios. Si se acuerdan, la primera parte que vimos era división de polinomios, pero por un monomio, ¿ok? Que era un poco más sencillo. Luego de terminar el tema de división de polinomios, vamos a pasar a efectuar operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. En esta parte, bueno, aquí vamos a poner en práctica algunos, algunos de los conceptos o de los métodos, mejor dicho, de factorización que hemos estudiado hasta el momento. Pero bueno, ok. Vamos a empezar entonces primero con la parte de división de polinomios. De igual forma, como les he dicho anteriormente, la idea es que ustedes en sus casas tengan pues su papel y su lápiz, ¿verdad? Para tomar las notas y pues puedan hacer algunos ejercicios cuando yo se los menciono. Entonces, ok, para recordar un poco, vamos a hacer entonces este primer caso de binomio por binomio. La clase anterior vimos dos, ok, este va a ser el tercero. Acá de igual forma les dejé como los pasos, ¿verdad? O los consejos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de dividir polinomios, ok. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos básicamente era hacer la cajita de división que siempre, pues que conocemos de siempre, ¿verdad? Entonces, básicamente, sabemos que este que está acá es el dividendo y ese otro que está por acá es el divisor. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a colocar el dividendo de forma ordenada, muy importante. Es decir, el primer término sería el que está a la 3. Como no hay un término que esté elevado a la 2, entonces lo ponemos así. Más 0 por x a la 2. ¿Ok? Que eso es 0, obviamente, entonces no hay ningún problema. Más el de grado 1, que es x, ¿verdad? Más el de grado 0. Lo podemos poner, lo podemos agregar o no lo podemos agregar. Pero bueno, no lo vamos a agregar. Ok, ese sería el dividendo. Simplemente rellenamos un espacio porque no venía el de grado 2. Eso es muy importante. Acá arriba lo dice. Luego vamos a poner en la cajita el divisor. ¿El divisor quién es? Es 3x menos 9. Entonces, vamos a hacer esta división. Entonces, lo primero que hacíamos era buscar un múltiplo que al multiplicarlo por el 3x nos dé 2x a la 3. ¿Ok? Es decir, esto se resuelve con una pequeña ecuación. Por ejemplo, yo tengo que buscar a quién multiplicar por 3x para que esto sea igual a 2 por x a la 3. Entonces, si primero nos fijamos en el factor literal, a mí me sirve multiplicar por quién. Me sirve multiplicar por un x a la 2. ¿Ok? ¿Por qué por un x a la 2? Porque este x por este x de acá me daría el x a la 3. Ahora, ¿qué pasa con los factores, numéricos? ¿Qué número multiplicado por, a qué número puedo multiplicar por 3 para que me dé 2? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Resulta que esto se puede convertir en una ecuación lineal. Entonces, si lo vemos así, yo sé que, bueno, ya vimos que el factor literal es x a la 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque si multiplico este x con este x a la 2, me da el x a la 3 que yo ando buscando. Ahora, con el factor literal, con el factor numérico, yo necesito un número que lo multiplico por 3 y me va a dar 2. Ustedes, ¿verdad? Ya en décimo nivel ya deberían saber cómo resolver una ecuación lineal. Simplemente se dice que si aquí de este lado se está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, este es el numerito que nosotros buscamos. Es el número que multiplicamos por 3 y nos da 2. Sería 2 tercios. ¿Ok? Entonces, el factor numérico sería 2 tercios. Ya lo vamos a ver. Vamos a apuntar por acá. Aquí es el lado 2 tercios.
Entonces, este va a ser el primer factor o el primer término de nuestro cociente. Ok, entonces, ¿a qué es lo que procedemos? Igual como la división que sabemos hacer es multiplicar este por cada factor o por cada monomio del divisor. Es decir, si nosotros hacemos 2/3 de x a la 2 por 3, ¿cuánto sería eso? Por 3x. Entonces, si multiplicamos los factores numéricos, si hacemos 2/3 por 3, eso ustedes saben que esos 3 se cancelan y nos da 2. Por eso hicimos la ecuación. Entonces, nos daría 2. Aunque lo ponemos con 2. ¿Ok? Y si multiplicamos los factores literales, x por x a la 2, ¿cuánto nos dará? Por propiedad de potencias, x por x a la 2 es x, perdón, x a la 1 más 2, que eso es 3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que obtendríamos. X por x a la 2 sería x a la 3. Entonces, si ustedes ven, logramos obtener el término que andamos buscando, que será igual al de arriba. Si eso ocurre, quiere decir que el primer término de nuestro cociente está bueno. Si nosotros hacemos la multiplicación y no nos da el término de arriba, entonces quiere decir que algo está mal. Bien, ahora ya lo multiplicamos por el 3x. Ahora tenemos que multiplicarlo por el 9 negativo. Entonces, si multiplicamos los factores numéricos, sería 9 negativo por 2/3. Si ustedes hacen esto, 9 por 2 es 18 negativo, dividido entre 3. Y ustedes saben que 18 negativo dividido entre 3 es, ¿cuánto será? 6 negativo, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el resultado que vamos a poner acá. 6 negativo. Entonces, 2/3 por 9 negativo me da 6 negativo. Y si multiplico el x a la 2 por el factor numérico de que está acá, no hay factor literal, perdón. Entonces nada más ponemos el x a la 2. Ahora, ¿qué ha pasado cuando ya teníamos esta parte en una división? Lo que teníamos que hacer era restar. Entonces, cuando restábamos, siempre se nos cancelaba este término de acá, por decirlo así. Pero acá, como estamos trabajando con expresiones algebraicas, en vez de restar, lo que vamos a hacer es cambiar los signos, ¿ok? Vamos a cambiar los signos, este va a quedar negativo y este va a quedar positivo, ¿lo ven? Ahora sí, ¿qué pasa con estos dos? Si nosotros los sumamos, ¿verdad? 2x a la 3 menos 2x a la 3, pues claramente eso es 0, ¿verdad? Esa es la idea, que eso se nos vaya a cancelar. Entonces eso nos da 0. Ahora, ¿qué pasa con los de las x a la 2? 0x a la 2 más 6x a la 2, ¿cuánto sería eso? Pues claramente 0 más 6 es 6. En azul, 6x a la 2. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bajamos el término que nos quedó arriba. Y volvemos a repetir lo mismo. Ahora yo ando buscando multiplicar por alguien al 3x para que me dé 6x a la 2. Entonces, si vemos primero el factor numérico, yo tengo un 3. Entonces, al 3, ¿por quién lo multiplico para que me dé un 6? Claramente 3 por 2 es 6. Entonces, eso es lo que voy a poner en el cociente. Voy a poner un 2. ¿Ok? Porque 2 por el 3 me va a dar el 6 que ando buscando. Ahora, ¿qué pongo en el factor literal? Yo tengo una x acá. Perdón, ahí lo borré más bien. Tengo una x acá y tengo un x al cuadrado, es decir, me falta una x. Es decir, si yo multiplico esta x de acá por esta x de acá, me va a dar x a la 2. Entonces, el siguiente factor del cociente sería 2x. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos, ahora sí, hacemos 2x por 3x, eso estamos claros de que eso es 6x a la 2. Ahora si multiplicamos el 2x por el 9 negativo, ¿cuánto será? 2 por 9 es 18, pero el 9 está negativo. Entonces tenemos 18 negativo x, ¿ok? Ahora, la misma forma, de la mismo modo, cambiamos los signos. Este 6 queda negativo y el 18 va a quedar positivo. Pasamos la raya y hacemos la resta. O en este caso la suma porque ya cambiamos de término, de signo. Entonces, claramente esos dos se van a cancelar, ¿verdad? 6 menos 6 es pues 0.
y en este otro que vamos a hacer, vamos a sumar. Entonces, si tengo una X más 18X, tengo entonces en total 19X, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuándo nos detenemos? O sea, ¿cuándo la división termina? Si ustedes recuerdan o si ustedes estudiaron la clase anterior, por acá dice que el proceso se repite hasta que el residuo sea menor que el grado del divisor. Si ustedes ven, el residuo acá es de grado 1. Lo ven, es 19X, o sea, X a la 1. Pero el grado del divisor también es de grado 1. Lo ven acá, es de grado 1. Entonces quiere decir que todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado, ¿por qué? Porque el grado todavía no es menor, es igual. Entonces, ahora, ¿qué número multiplico acá? De modo que yo pueda construir este 19X. Es decir, tengo que multiplicar a un número por 3X para que me dé 19X. Entonces, vamos a lo mismo, vamos a construir una ecuación. Claramente, pues no tenemos que hacer ningún factor literal, pues porque no hace falta. Nada más necesitamos buscar un número que multiplicado por 3 nos dé 19. ¿Por qué? Porque es un factor literal, porque pues al multiplicar el número por el 3X ya vamos a conseguir esta X de acá. Entonces, vamos a hacer eso. Si yo les digo, ¿qué número multiplicado? Vamos a llamarlo A. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar 19? Pues ustedes ya saben resolver ecuaciones lineales, entonces eso sería 19 tercios. ¿Ok? 19 tercios. 19 tercios, o sea, 19 no es múltiplo de 3, entonces no lo puedo dividir. Entonces vamos a trabajar con el 19 tercios. Entonces, ese va a ser el número por el cual vamos a multiplicar. Es decir, va a ser el último término del cociente. Entonces, más 19 tercios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a multiplicar 19 tercios por 3x. Ya ustedes vieron que eso nos da 19x, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer. Ahora, voy a multiplicar el 19 tercios, pero por el 9 negativo. ¿Cuánto será eso? Vamos a hacer una calculadora, no hay ningún problema. Resulta que eso nos va a dar 57 negativo. ¿Ok? Eso nos va a dar 57 negativo. Esa multiplicación. Eso me va a dar 57 negativo. Entonces, aquí es como si tuviéramos un 0, ¿verdad? Cambiamos los signos de igual forma. Pasamos la rayita. Perdón, no le cambié los signos. Aquí sería entonces el 19 abajo quedaría negativo y el 57 quedaría positivo. Al cambiar los signos. Ahora hacemos la resta o la suma. Claramente acá no nos queda nada. Y si sumamos 57 más 0, pues claramente es 57 positivo. Muy bien. Entonces ahí ya el grado del residuo va a ser menor al grado del divisor. ¿Lo ven? Porque el grado del divisor es de grado 1. Y aquí en el grado del residuo ya esto es de grado 0. Entonces ya ahí es cuando yo termino la división. Ahora, si ustedes se acuerdan, acá está el teorema del algoritmo de la división. O el algoritmo de la división, que es este que tenemos por acá. Que dice que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Entonces eso es lo que vamos a probar acá. Vamos a pasar una pequeña rayita por acá nada más. Y vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer que, bueno, ya sabemos que el dividendo es 2x a la 3 más x. Ese es el dividendo. Entonces, quiere decir que el dividendo va a ser igual a ¿quién? Al cociente, que el cociente ¿quién es? Es 2 tercios de x a la 2 más 2x más 19 tercios. Ese es el cociente. Ahora lo vamos a multiplicar por el divisor. ¿El divisor quién es? El divisor es, perdón ahí que me salga un poco. El divisor es 3x menos 9. Y a ese divisor le vamos a sumar el residuo. ¿Que cuánto fue el residuo? El residuo fue 57. ¿Ok?
Entonces, ahora acá podemos hacer pues pues la multiplicación que nosotros conocemos, ¿verdad? Con la propiedad distributiva. Entonces, primero vamos a multiplicar este término, el 2 tercios de x a la 2, por este término de acá, es decir, por ese paréntesis. Entonces, yo multiplico 2 tercios de x por 3x, ¿cuánto me dará eso? Resulta que 2 tercios por 3 me da 2. ¿Y cuánto me da x al cuadrado por x? Me da x a la 3. ¿Ok? Entonces esto me daría 2x a la 3. Vamos para ponerlo en azul, disculpen. 2x a la 3. ¿Ok? Ahora, si multiplicamos ese mismo 2 tercios x a la 2, pero ahora lo multiplicamos por el 9 negativo, ¿cuánto será eso? ¿Cuánto será 2 tercios por 9 negativo? 2 tercios por 9 negativo, ¿eso cuánto será? Resulta que 2 por 9 es 18 negativo. Entre 3, ¿y cuánto es 18 entre 3? Eso es 6 negativo. Entonces la multiplicación del factor numérico es 6 negativo de esos dos. Entonces ponemos 6 negativo x a la 2. No tengo el otro factor literal para multiplicarlo, entonces nada más pongo el x a la 2. Ahora vamos a multiplicar el 2x. El 2x por el 3x, ¿cuánto será? Es decir, este por este. El 2x por el 3x claramente es 6x a la 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3, ¿verdad? Este por este es 2 por 3 es 6 positivo y x por x es x a la 2. Muy bien. Ahora, ya multipliqué por el 3x. Ahora voy a multiplicar el mismo 12x. Voy a multiplicar el mismo 12x. Bueno, ya lo hicimos acá. Ahora vamos con este otro. ¿Verdad? Acuérdense la propiedad distributiva. Si alguno no se acuerda de la propiedad distributiva, con mucho gusto lo podemos explicar al final. Entonces, ahora voy a multiplicar el 12x con el 9 negativo. Entonces saben que 2 por 9 es 18. Y como el 9 está negativo, entonces sería 18 negativo. Y si multiplicamos el factor literal no tiene con qué multiplicarse, entonces nada más ponemos las x. Ahora, ¿qué pasa con el último término? Ahora, con el último término que está acá, que lo voy a poner en negro, este de acá, falta distribuirlo. Hay que multiplicarlo por este término y por este otro término. ¿Ok? Que lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, 19 tercios por 3x, resulta que 19 tercios por 3, ¿cuánto es? Se cancelan los 3 y nos da 19. Entonces, 19 tercios por 3 nos da 19 positivo. ¿Qué pasa con el factor literal? Nada más ponemos el x del 3, del 3x, ¿verdad? Porque el 19 tercios no tiene factor literal. Ahora vamos a hacer ese 19 tercios, pero ahora por el 9 negativo. Entonces, ¿eso cuánto será? Resulta que ahora lo hicimos 19 tercios por 9 negativo, nos va a dar 57 negativo. Ok, ya hicimos toda la propiedad distributiva. Nada más nos falta de sumar el 57 que era el residuo. Lo vamos a poner por acá. Más 57. Ok, esto que está acá es un solo reglón, ¿verdad? Esto es como un solo reglón, nada más, ¿verdad? Aquí tengo la suma. Es que debería ir aquí, pero pues no me cabe. Entonces, vean lo que sucede. Resulta que acá ese 57 y ese 57 se pueden restar. Es decir, un negativo más un positivo, que es exactamente, tienen el mismo valor absoluto, pues básicamente eso es cero, ¿verdad? 57 negativo más 57, esto es cero. Pues básicamente se restan. Lo mismo pasa acá. Tenemos un 6x al cuadrado negativo y un 6x al cuadrado positivo. Simplemente se cancelan. O se restan, se suman, como quieran verlo. Nos quedaría el 2x al cuadrado, nos quedaría el 18x y nos quedaría aquí era x a la 3, perdón, y nos quedaría el 19x. Ahora ustedes saben ya sumar monomios semejantes. Ustedes ven, este 18x negativo es monomio semejante con el 19x.
¿Qué son los monomios semejantes? Son los que tienen el mismo factor literal. El factor literal en ambos es x, ¿ok? Entonces, como el factor literal en ambos es x, entonces yo los puedo sumar. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto es 18 negativo más 19 positivo? Resulta que 18 negativo más 19 positivo es lo mismo hacer que 19 menos 18, ¿verdad? Y ustedes saben, ¿verdad? Eso lo hace chiquito de escuela, que 19 menos 18, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? Entonces sería más 1, pero más 1 ¿qué? Más una x, ¿ok? Y esto que está acá, ¿quién será? Resulta que esto es el dividendo. ¿Lo ven? Entonces, al hacer toda la operación y al revisar con el algoritmo de la división que está acá, resulta que todo está excelente. Es decir, el cociente que encontramos está bien, el residuo que encontramos está bien. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo con el divisor y sumar el residuo, pues estamos volviendo a conseguir el dividendo. Muy bien. Entonces, este es un caso de binomio por binomio un poco largo, ¿ok? Aquí está el procedimiento, yo les paso el video, pueden volver a verlo. Ok, vamos a hacer más ejemplos y ahí lo van a ir entendiendo un poco mejor. Igual yo espero que todos estos ya lo hayan visto el año anterior. Ok, ahora vamos entonces a pasar al segundo caso, que es trinomio por binomio. Entonces, ¿qué significa trinomio? Tiene 3 términos y lo vamos a dividir entre un binomio que tiene 2 términos, ¿ok? ¿Lo ven? Entonces, exactamente el mismo procedimiento. Vamos a hacer la cajita en donde vamos a colocar el dividendo, que es esta acá, recuerden que es el dividendo. Ya me salió feo, dividendo. Y este acá es el divisor. Ok, entonces vamos a escribir el dividendo de forma ordenada. ¿Cómo sería? Sería 10 a la 2, ¿verdad? Ese es el que está a la 2. Después sería el término que está elevado a la 1, que es a negativo, más el término que está a la 0, ¿verdad? Hacemos la cajita acá, o la famosa cajita de la división. Y acá ponemos el divisor, que es 2a más 1. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta división? Exactamente de la misma manera que la anterior. ¿Cómo lo haríamos? Yo necesito multiplicar el 2a por alguien para construir 10 a la 2. Entonces, si ustedes ven, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? Pues ustedes saben que 2 por 5 es 10. Entonces ese sería el término numérico del primer factor del cociente, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que hacemos 5 por 2 nos da 10. Muy bien, ahora vamos con el factor literal. Acá yo tengo una a, entonces resulta que yo necesito construir un a al cuadrado. Entonces yo necesito multiplicar por ¿quién? Por otra a. ¿Lo ven? Es muy sencillo de ver. Multiplico por a. Entonces ahora sí, si yo multiplico 5a por 2a, resulta que eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 2 por 5, 10 y a por a al cuadrado. Ok, entonces ven, como da igual al de arriba, entonces está bien. Si no nos da igual, está mal, hay que revisarlo. Ahora, ya multiplicamos el 5a por el 2a. Ahora lo que nos falta es multiplicar el 5a, pero por el 1. Entonces, 5a por 1, ¿cuánto es? 5a por 1 es 5a, ¿verdad? Entonces nos ponemos 5a. Ahora, pasamos cambiamos los signos en este caso. Este va a quedar negativo y ahora este que está acá va a quedar positivo, va a quedar negativo. ¿Verdad? Ambos van a quedar negativos. Como ya les cambiamos el signo, entonces pasamos la rayita y hacemos la suma. Entonces, si ustedes ven, si sumamos 10 positivo con 10 negativo, claramente esto se nos va a cancelar. Pues aquí ven, no se puso nada. Esa es la idea. Ahora, con la otra casilla, por decirlo así, tenemos un A negativo y un 5A negativo. Entonces ustedes saben que 1 negativo menos 5, por decirlo así, esto es 6 negativo. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, sería el resultado 6 negativo A. Y ahora sí, bajamos el 2 que nos quedó acá.
Bien, ahora, resulta que el residuo, este residuo de acá es de grado 1, y el divisor es de grado 1 también. Entonces todavía tengo que seguir dividiendo. ¿Por qué? Hasta que al divisor, hasta que el residuo, perdón, tenga un grado menor al divisor. ¿Ok? Es decir, el grado menor acá, si este es de grado 1, tenemos que parar hasta que el residuo sea de grado 0. ¿Ok? De grado 0. Entonces vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Ahora, yo necesito construir básicamente el 6A negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por quién tengo que multiplicar? Resulta que si yo sé que aquí hay un 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6 negativo? Pues si multiplico por 3 me da 6, y si multiplico por menos 3 me da menos 6. Entonces eso es lo que voy a poner, menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por 2 me da menos 6. ¿Ok? Ahora vamos con el factor literal. Si yo pongo aquí una A, pues no me sirve. A mí lo que me sirve es que sea solo el 3 solito. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico, aquí ya me queda la A que estoy buscando acá. ¿Lo ven? Entonces, al yo hacer el 2A por el 3 negativo, esto me da ¿quién? Me va a dar 6A, que es este término de acá. Entonces, ahí está bien. Pero no borré. Ahora sí. Entonces, ya sabemos que 3 negativo por 2A nos da 6A negativo. Y ahora si multiplicamos bien el 3 negativo, pero por el 1, sabemos que eso nos va a dar 3 negativo. Ahora, exactamente lo mismo, cambiamos los signos. A los de abajo nos van a quedar positivos. Pasamos la rayita y hacemos la suma. Claramente estos dos se cancelan, entonces abajo no se pone nada. Y si hacemos esta otra suma, todos sabemos que 2 más 3, ¿cuánto es? 2 más 3 es 5. Y ahora este es el residuo de grado, es el residuo de grado 0, ¿verdad? Entonces, de grado 0. Entonces ya el grado del residuo es menor al grado del divisor, porque el divisor es de grado 1. Entonces ya aquí terminamos la división. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues ahora lo que falta es comprobar de que lo que hicimos esté bien. Entonces vamos a hacer una pequeña comprobación. Voy a poner aquí comprobación. 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 Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la comprobación? Con el teorema o el algoritmo de la división. Recuerden que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Ok, entonces, ¿quién es el dividendo? Resulta que el dividendo es 10a a la 2 menos a más 2. Y va a ser igual a ¿quién? Al cociente. ¿Cuál fue el cociente que encontramos? 5a menos 3, ¿verdad? Este de acá es el cociente. ¿Ok? Y lo vamos a multiplicar por el divisor. ¿Quién era el divisor? El divisor era 2a más 1. Entonces 2a más 1. Bien. Y nada más teníamos que sumarle el residuo. ¿Cuál es el residuo? 5. Ahora vamos a aplicar del lado derecho de la igualdad por la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces, si primero multiplicamos esos dos, vamos a tener que 5 por 2 nos va a dar 10. Y el a por el a, si lo ven ahí, nos va a dar a al cuadrado. Ahora si multiplicamos el 5a, pero por el 1, pues claramente eso nos va a dar 5a, ¿verdad? Porque 5a por 1, pues es 5a. Ahora vamos a multiplicar el 3 negativo por el 2a. ¿Cuánto es 3 negativo por 2? Es 6 negativo. 6 negativo a, ¿verdad? Porque el 3 negativo no tiene factor literal, entonces nada más ponemos el del 2a. Y falta nada más hacer la multiplicación del 3 negativo, pero por el 1. Entonces claramente eso nos va a dar 3 negativo. Y a esto le vamos a sumar el residuo, que es 5, ¿verdad? Ahí está el residuo. Si empezamos a sumar monomios semejantes,
Resulta que estos dos son monomios semejantes y estos otros dos de acá son monomios semejantes. Entonces podemos escribir esto como 10a al cuadrado más, si hacemos el 5a menos 6a, resulta que eso nos va a dar ¿cuánto? Resulta que eso nos va a dar menos a, que ya ustedes son expertos en el resto, ¿verdad? Bien, eso, 5 menos 6 es menos a. Y el 3 negativo más el 5, ¿cuánto nos dará? Pues resulta que nos va a dar 2. ¿Ven? Y eso era exactamente lo que teníamos a la derecha, a la izquierda, perdón. ¿Lo ven? 10a a la 2 menos a más 2. Entonces la igualdad se cumple. Entonces la división está bien efectuada. Es decir, el cociente que encontramos y el residuo que encontramos están buenos. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de una división trinomio por binomio, que es esta que está por acá. Vamos a hacer esta división. Si ustedes ven, esta es una expresión algebraica que tiene 3 términos, esto es un trinomio. Y la vamos a ir por un binomio que tiene 2 términos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, bueno, de la misma manera no, les voy a dar un par de minutos para que intenten hacerlo. No tanto la parte de la comprobación, sino la parte de la división, ¿verdad? Les voy a ayudar y para que lo vayan anotando. Lo primero es escribir el dividendo de forma ordenada. Entonces, recuerden, el de grado 2 va primero. Entonces sería x a la 2. Después va el de grado 1, que es 5x. Y después va el de grado 0, que es el 4. ¿Ok? Primero lo escribí muy arriba, voy a escribirlo más abajo. Perdón. Entonces sería 5x, perdón, x a la 2, más 5x más 4. Hacemos la cajita, ¿verdad? Y ponemos el x más 3, que es el divisor. Ahora sí, intenten hacer esa división ustedes. Yo les voy a dar un par de minutos para que la intenten. Y ya la vamos a hacer para que la logren revisar. Ok, vamos a ver cómo se hace esta división entonces. Entonces, lo que necesitamos es encontrar un número que multiplicado por la x nos dé x a la 2. Entonces, claramente, si a esta x de acá la multiplicamos por otra x, nos va a dar x a la 2. ¿Vieron qué sencillo? Entonces, nada más aquí ponemos una x. Y eso sería. Ahora vamos a multiplicar entonces x por x, nos va a dar x a la 2. Y ahora si multiplicamos x por 3, nos va a dar 3x. De igual forma, cambiamos los signos. Entonces este me va a quedar negativo y este otro de acá también me va a quedar negativo. Que va a ser el negativo grande para tapar el positivo. Entonces nos van a quedar negativos. Pasamos la raya y hacemos la suma. Si hacemos la suma, claramente esto pues cancela, entonces aquí no se pone nada. Y si hacemos 5 positivo menos 3, ustedes saben que si a 5 le quito 3, ¿cuánto es? Pues es 2. ¿2 qué? 2x, ¿verdad? Porque es el factor literal que ambos tienen.
Y ya, al hacer esto, lo que tenemos que hacer es es bajar el término que nos quedó, que es el 4. Ahora, el residuo tiene grado 1 y el divisor tiene grado 1, entonces todavía la división tiene que seguir. Ahora, ¿qué número multiplico por esta x de acá para que me dé 2x? Y pues claramente lo que tengo que multiplicar es por un 2. Entonces pongo un 2 más 2 positivo. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 positivo por x, ¿cuánto me va a dar? 2 por x me va a dar pues, 2x. Y si ahora multiplico el 2 por el 3, pues el 2 por el 3 me da 6. Entonces lo que yo ando buscando siempre es que estos dos sean iguales, ¿ok? Así es como yo elijo los términos del cociente. Entonces, de igual forma, hacemos la resta, cambiamos los signos acá, ¿verdad? Como ya cambiamos los signos, entonces hacemos una suma. Estos se cancelan, entonces aquí no se pone nada. Y si sumo 4 positivo menos 6, ustedes saben que 4 menos 6 es lo mismo que 6 menos 4, ¿no? Perdón, me equivoqué. Es lo mismo que menos 6 más 4. O sea, mientras el signo se conserve en cada término, no hay ningún problema en la forma que lo escribamos. Nosotros sabemos que el 6 es más grande que el 4, pero sabemos que cuánto es la diferencia entre ellos. La diferencia entre ellos es 2, es lo que hay entre el 4 y el 6, pero va negativa pues porque el 6 es el número más grande. Espero si se acuerden de eso, y si no, igual me pueden decir, y con mucho gusto yo les ayudo. Entonces esto resulta que nos va a dar 2 negativo, y ese sería el residuo. ¿Por qué paramos acá? Porque el grado del residuo ya es menor al grado del divisor. Muy bien, entonces ya ahí la división se terminaría. Ahora vamos a hacer la comprobación. Vamos a hacer una pequeña comprobación con el algoritmo de la división, que el algoritmo de la división dice que el divisor, bueno, voy a copiarlo aquí arriba para que no nos quite campo, dice que el divisor, perdón, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿ok? Entonces, ¿quién es el dividendo? Resulta que el dividendo es ¿quién? Es 5x más x a la 2 más 4. ¿Quién será el divisor? El divisor es el x más 3. Y lo voy a multiplicar por el cociente, que el cociente que yo encontré es x más 2. Y le voy a sumar el residuo, que es 2 negativo. Ahora, voy a otra vez aplicar la propiedad distributiva. Entonces voy a hacer x por x, ¿cuánto nos dará? Nos da x a la 2. Y x por 2 nos va a dar 2x. Ahora multiplicamos con el 3. 3 por x, ¿cuánto es? Es 3x. Si luego hacemos 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. Y le restamos el 2, ¿verdad? Que es el residuo. Entonces, ya ustedes saben que el 2x y el 3x son monomios semejantes. Y saben que el 6 y el 2 negativo son monomios semejantes. Entonces los podemos sumar. Entonces, 2 más 3x, o sea, 2x más 3x me daría 5x. Y 6 menos 2 nos daría 4. Y eso es exactamente lo que tenemos. Simplemente está en diferente orden. Lo puedo escribir así. ¿Lo ven? Entonces, esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. Y así es como se comprueba por medio del algoritmo de la división. Entonces, si el algoritmo de la división se cumple, entonces pues este cociente que encontramos estaría bueno. ¿Ok? Ese sería el ejemplo de cómo dividir un trinomio entre un binomio. Y ya por último, vamos a ver el último caso, el que es el trinomio por un trinomio, es decir, dividir un trinomio por un trinomio. De eso tenemos solo dos ejemplitos nada más. Entonces vamos a hacerlos y nos vamos a ir al receso. Entonces, estos son los más fáciles de todos, ¿ok? Más bien, el primero que hicimos hoy era el más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos un trinomio por un trinomio? ¿Quién sabe si se acordarán del
del año anterior. Seguramente algunos lo vieron, seguramente algunos otros no, pero esto es muy importante. Vamos a hacer este y ustedes hacen el otro. Entonces, básicamente, hacemos lo mismo, escribimos el dividendo. ¿El dividendo quién es? El dividendo es 15x a la 2 menos 5x menos 4. Hacemos la cajita y escribimos el divisor. ¿Quién es el divisor? Es 3x a la 2 menos x menos 1. ¿Ok? Entonces, yo necesito multiplicar al 3x por alguien que me dé 15x a la 2. Que si ustedes ven, ya el factor literal es el mismo. Es decir, no tengo que multiplicar por ningún factor literal. Veamos qué pasa con el factor numérico. Aquí multiplico por 3 para que me dé 15. Pues ustedes saben que 3 por 5 es 15, entonces aquí ponemos un 5. ¿Ven? Y ya con solo ese 5 podríamos construir este primer término. Entonces hagámoslo así. 5 por 3x a la 2, sabemos que es 3 por 5, 15, y ponemos el x a la 2. Ahora si hacemos 5 por menos x, ¿sería cuánto? Sería menos 5x. Y si luego hacemos 5 por 1 negativo, pues sería ¿quién? Sería 5 negativo. ¿Qué hacemos? Cambiamos los signos. Este se pone negativo, este positivo y este positivo. Pasamos la rayita y entonces sumamos. Estos claramente se cancelan, entonces por eso ahí no se pone nada. Resulta que estos también se van a cancelar, ve que son contrarios. Uno está positivo y otro está negativo. O sea, el negativo y el positivo se van a cancelar porque son exactamente el mismo. Entonces aquí no se pone nada tampoco. ¿Y cuánto será? 4 negativo más 5. Resulta que 4 negativo más 5 nos da 1. ¿Ok? Y vieron, ya ahora el residuo es de grado menor que el divisor. El divisor en este caso es de grado 2 y ya estamos encontrando un residuo que es de grado 0. Entonces ya ahí vean qué fácil que estuvo esta división. Vamos a hacer la comprobación, que también está facilísimo. Vamos a hacer la comprobación. La comprobación, ¿cómo la hacemos? Recuerden el algoritmo de la división que dice que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el dividendo? El dividendo es 15x a la 2 menos 5x menos 4. Es este que está acá. Ahora, ¿quién es el cociente? El cociente es lo que nosotros encontramos. Resulta que el cociente es solo 5. Entonces nada más pongo el 5. O 5. Al 5 lo voy a multiplicar por el divisor. ¿Quién es el divisor? Pues es el que está a la derecha del signo de dividir. Entonces sería 3x a la 2 menos x menos 1. ¿Y a eso quién le voy a sumar? Le voy a sumar el residuo. ¿Cuál es el residuo? El residuo fue 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero la multiplicación, que sería entonces 5 por este término que es 3x a la 2. Entonces 5 por 3 nos da 15. Le ponemos el x a la 2 porque este 5 no tiene factor literal. Menos el 5, pero ahora multiplicado por el x negativo. Entonces eso claramente nos dará 5x negativo. 5x negativo. Y por último, si multiplicamos el 5, pero por el 1 negativo, eso nos va a dar 5 negativo. Perdón, si pongo el azul, 5 negativo. Y le vamos a sumar el residuo. Entonces, los únicos monomios semejantes que hay acá son el 5 negativo y el 1. Entonces, ¿cuánto es 5 negativo más 1? Resulta que 5 negativo más 1 es ¿cuánto? Es 4 negativo. Y si ustedes ven, esta expresión que encontramos acá es exactamente la misma que la del dividendo. Entonces, por eso el cociente que encontramos y el residuo que encontramos están buenos. Que ven que es muy, muy sencillo. ¿Ok? Simplemente es buscar un número
que al multiplicar por este vamos a encontrar el primer término que estamos dividiendo, es decir, el dividendo. Entonces, ahora, bueno, ya son las 3:48, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes van a intentar hacer este ejercicio que está acá, es igual, un trinomio por un trinomio, ¿verdad? Está pues igual de sencillo que el de arriba. Entonces ustedes lo van a hacer ahí en sus cuadernos, ¿ok? Van a hacer este de acá y vamos a volver entonces a las 4, ¿ok? Tienen 12 minutos ahí para que lo hagan con paciencia y cuando ya lo terminen ya se pueden levantar un rato y tomar agua y todo lo que quieran, ¿ok? Entonces van a hacer este ejercicio de acá y volvemos a las 4, ¿ok?
chicos y chicas, vamos a continuar. Entonces espero que hayan podido lograr hacer el ejercicio. Y lo vamos a entonces acá a revisar un momento. Para ver cómo era que se hacía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, de la misma forma, vamos a ordenar primero el dividendo, que es ¿quién? El dividendo es 5x a la 2 menos 20x más 3. Hacemos la cajita que ya conocemos. Y escribimos el divisor, que es x a la 2 menos 4x más 1. Entonces, aquí en multiplico. ¿Por qué multiplico el x a la 2 para conseguir 5x a la 2? Pues claramente hay que multiplicar por 5. ¿Ok? Entonces, si multiplicamos por 5, entonces esto nos quedaría 5 por x a la 2 sería 5x a la 2. Entonces, por eso está bien ese cociente que escogimos. Ahora, si multiplicamos el 5 por el 4x, nos va a dar ¿cuánto? Resulta que 4 por 5 es 20, y como el 4 está negativo, sería 20 negativo. Con azul. 20 negativo x, ¿verdad? Muy bien. Y ahora si multiplicamos el 5 por el 1, esto nos va a dar 5. Nos va a dar 5. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos el signo de todos, ¿verdad? Entonces cambiamos el signo de todos. Este queda negativo acá. Ok. Pasamos la rayita. Y esto nos va a quedar, estos se van a cancelar. Estos se van a cancelar. Y aquí me va a quedar 3 menos 5, que 3 menos 5 es 2 negativo. 3 menos 5 es 2 negativo. Y esa sería toda la división. Ahora, si hacemos la comprobación, vamos a la comprobación. ¿Cómo va a ser? Vamos a multiplicar el cociente, que es 5, por el divisor, que es x a la 2 menos 4x más 1. Y le vamos a sumar el residuo, que es 2. Y si esto lo hacemos, sería 5. Primero multiplicamos el 5 por todos, ¿verdad? Aplicamos la propiedad distributiva. 5x a la 2, 4 negativo por 5 es 20. X, 5 por 1 es 5. Ahora estamos 2. Los únicos monomios semejantes son estos dos de acá. Entonces nosotros sabemos que esto nos va a quedar 5x a la 2, 20x, y 5 menos 2 claramente es 3. Y si ustedes ven, este resultado es exactamente lo mismo que lo que estábamos dividiendo anteriormente. Entonces, el cociente y el residuo están bien, es decir, la división la efectuamos bien. Ven, esto es sumamente sencillo, claramente hay ejemplos un poquito más largos, pero pues, básicamente hay que hacer siempre lo mismo, digamos. Entonces, por eso es que es algo sencillo. Ok, entonces no sé si alguno tiene alguna duda con lo que es la división. Ahí me puede poner en el chat si tiene alguna duda. Y con mucho gusto la vemos al final. Ok, bueno. Ahora vamos a pasar entonces al tema de efectuar operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces, primero vamos a ver 4. Vamos a ver la multiplicación, la división, la suma y la resta. Hoy claramente pues no nos va a alcanzar ver las 4, entonces posiblemente vamos a ver solo la multiplicación y un poquito de división. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Resulta que la multiplicación en expresiones algebraicas racionales, sabemos que cuando hablamos de racionales estamos hablando de fracciones, ¿ok? Los números racionales son los números que se pueden escribir como a entre b. Por ejemplo, 3 medios. 3 medios es un número racional porque lo puedo escribir como a entre b. Entonces, ¿qué pasa en la aritmética? En la aritmética podemos efectuar esta operación. Yo puedo multiplicar esta fracción, que es 18 sobre 25, la puedo multiplicar por la fracción 125 entre 28. Pero esto, ¿cómo lo hago? O sea, si yo no tengo la calculadora, ¿cómo puedo hacer esto?
¿Cómo hago esa multiplicación? Resulta que yo lo que hago es factorizar estos números. O sea, yo puedo factorizar el 25, factorizar el 20, perdón, el 18, el 25, el 125 y el 28. Y ustedes miran, pero ¿cómo va a factorizar esos números? Pues el término factorizar viene del término, o lo podemos entender como hacer producto. Es decir, por ejemplo, al 18 lo podemos descomponer. Vamos a trabajar con el 18. Entonces resulta que al 18, ¿el 18 qué pasa? El 18 tiene mitad, ¿verdad? Que la mitad de 18 es 9. 9 que tiene, 9 tiene tercera que es 3 y la tercera es 3, es 1. Entonces resulta que esto yo lo puedo ver, es decir, al 18, ¿dónde lo escribo? Vamos a escribirlo por acá. Al 18 yo lo puedo ver a como 2 por 3 por 3. Si ustedes hacen esa multiplicación, que son estos factores de acá, eso les va a dar 18, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Ahora, ¿qué pasa con el 25? El 25 no tiene mitad, el 25 no tiene tercera, el 25 no tiene, bueno, no tiene ni segunda ni tercera, pero tiene quinta. ¿Cuál es la quinta de 25? Pues es 5. ¿Y cuál es la quinta de 5? 5. ¿Ok? Entonces resulta que el 25 yo lo puedo ver como 5 por 5. ¿Ok? Muy bien, ustedes saben que 5 por 5 es 25. ¿Qué pasa con el 125 ahora? Por ejemplo, ¿qué pasa con este 125 de acá? Con el 125 no tiene mitad, no tiene tercera, tiene quinta de nuevo. La quinta de 125 es 25, la quinta de 25 es 5 y pues solo tiene quinta, ¿verdad? Perdón, eso solo tiene quinta. Entonces el 125, son 3 5, entonces vamos a borrar esto. El 125 yo lo puedo escribir como 125 lo puedo escribir como 5 por 5 por 5. Y ahora lo que falta es el 28, que lo escribí por acá. El 28 que tiene, el 28 tiene mitad, la mitad de 28 tiene es 14. 14 tiene mitad, que es 7, y 7 solo tiene séptima, que es 1, porque 7 es un número primo. Entonces, resulta que el 28 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 7. Ven, o sea, yo todos los números los puedo descomponer, los puedo factorizar. Factorizar es crear multiplicaciones. Ok, entonces vean esto. Vean qué sencillo es esto. Por ejemplo, esta multiplicación, si ustedes se acuerdan, yo la puedo hacer en línea recta. Es decir, multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. Muy bien, entonces eso es lo que voy a hacer. En una sola fracción voy a escribir 18 por 125 y 25 por 28. Pero, resulta que este 18 de acá, yo lo puedo escribir como 2 por 3 por 3. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir el 18 como 2 por 3 por 3. ¿Ok? Eso es 18, ¿ok? Ahora eso va a estar multiplicado ¿por quién? Por el 25. Por el 125, perdón. Y el 125, ¿cómo lo podía descomponer yo? El 125 yo lo podría descomponer como 5 por 5 por 5. Es decir, la multiplicación de 3 5. Listo. Entonces, eso es lo que voy a escribir en vez del 125. Voy a escribir los 3 5. ¿Ok? Entonces acá multiplicaría por, vamos a ponerlo negro, 5 por 5 por 5, ¿verdad? Entonces saben que este es 18 y esto es 125. Solo que lo estoy escribiendo así. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? El 25 lo puedo escribir como este 25 de acá, recordemos que 25 es 5 por 5, la descomposición. Entonces hacemos 5 por 5. 5, negro. Hacemos 5 por 5. Ese es el 25. Y eso lo vamos a multiplicar por 28. Pero nosotros ya vemos que el 28 lo podemos descomponer como 2 por 2 por 7. ¿Ok? Entonces,
ese 28 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 7. ¿Ok? Entonces resulta que yo acá ya puedo aplicar la ley de la cancelación. Por ejemplo, este 5 de acá, bueno, vamos a usar otro color, este 5 de acá lo puedo cancelar con un 5 de arriba. Resulta que este 5 de acá lo puedo cancelar con otro 5 de arriba. Ahora, este 2 de acá, por ejemplo, lo puedo cancelar con este 2 de abajo. Y pues ya no podría cancelar ninguna otra cosa. Aquí me quedarían 2, 3 y aquí me quedaría un 2 y un 7. Entonces no los puedo cancelar. Esto lo puedo hacer, ¿verdad? Porque estamos en un producto, ¿verdad? O sea, aquí no hay ninguna suma ni la resta. Son solo multiplicaciones. Pues como son solo multiplicaciones, yo puedo aplicar la ley de la cancelación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Arriba nos quedó 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3 por 5. ¿Ok? ¿Y abajo qué nos quedó? Nos quedó 2 por 7. Ahora, 3 por 3 es 9. ¿Y 9 por 5 cuánto es? 9 por 5 es 45. ¿Y 2 por 7 cuánto es? Es 14. Entonces, ese es el resultado de esta multiplicación. ¿Ven qué sencillo? Si nosotros logramos descomponer los números y cancelar, entonces esto se hace facilísimo. ¿Lo ven? Así a primera vista, esto pues cuesta mucho hacerlo. ¿Cuánto es 18 por 125? O sea, es un número grande y después de hacer la división y todo, pero bueno, aquí ya está totalmente simplificado. Resulta que esto es lo que pasa en aritmética, la aplicación de multiplicación de expresiones algebraicas racionales. Ahora, pero nosotros estamos estudiando en noveno, ya no aritmética, estamos estudiando álgebra, que es lo que tenemos acá, que es con lo que vamos a seguir. Eso es para poder hacer una comparación nada más. A esto lo vamos a llamar como factorizar, ¿ok? Factorizar un número. ¿Sí? De hecho, se llama la descomposición prima. Podemos llamarle la factorización prima, digamos. Entonces, quédense con que aquí factorizamos. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la parte del álgebra? En la parte del álgebra, vean la nota que les pongo acá, se expresa el producto del numerador con numerador y perdón, lo leí raro. Se expresa el producto de numerador con numerador y denominador con denominador. Luego se factoriza y se cancelan los factores comunes. Es exactamente lo que hicimos anteriormente, pero en el área aritmética. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Lo primero que hay que hacer acá sería escribir esto como m a la 2 menos 81, 81, y eso lo vamos a multiplicar ¿con quién? Con el 8m a la 2, que es lo que dice aquí. Vamos a multiplicar numerador con numerador, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre 4m por ¿quién? Por el m a la 2 más 9m, que es lo que dice. Denominador con denominador, ¿sí? Que son los denominadores de acá. Muy bien, ahora lo que sigue es factorizar. Que vean que es exactamente lo mismo que hicimos acá. Aquí llegamos y multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y luego factorizamos los números. ¿Lo ven? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Ustedes ya son todos los expertos factorizando. Entonces, por ejemplo, qué pasa con el m a la 2 menos 81? Esto pareciera así a simple vista que es que, ¿cómo podemos factorizar m a la 2 menos 81? Tal vez alguien me lo pueda poner en el chat. A ver si se acuerdan. ¿Qué método de factorización puedo utilizar para factorizar m a la 2 menos 81? ¿Alguien se acordará? Vamos a dar unos segundos a ver si alguien me contesta. No, parece que no se acuerdan. Bueno, tienen que estudiar más, ¿ok? Entonces, recuerden, hay una formulita que se llama diferencia de cuadrados. ¿Qué era lo que decía la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados decía que si yo tenía un a al cuadrado menos un b al cuadrado, esto lo podía escribir como a menos b por a más b. ¿Ok? Entonces yo tengo esto, lo voy a escribir como una multiplicación. Que eso es factorizar, escribir como una multiplicación. Entonces, resulta que yo esto lo puedo ver como m al cuadrado y el 81, resulta que 81 es lo mismo que 9 a la 2, si no me equivoco. Vamos a verificar. 9 a la 2, 81, sí. Entonces ven que entonces esto lo puedo escribir como m
m menos 9 por m más 9. ¿Ok? Entonces lo que voy a poner acá. Entonces sería acá. Empiezo a factorizar. Entonces m menos 9 por m más 9. Ok, ya factorizamos este de acá. Ahora, este de acá lo podemos factorizar, el 8m a la 2. Pues no, ¿verdad? Eso pues no se puede factorizar. Es un solo término. Entonces sería 8m a la 2. Ok, entonces, ¿qué pasa abajo? ¿Este término lo puedo factorizar? Pues tampoco. Entonces nada más lo pongo ahí, 4m. 4m. Y este de acá lo puedo factorizar. Ese yo creo que ustedes sí se acuerdan. ¿Por qué método puedo factorizar m a la 2 más 9m? Alguien que en el chat me conteste, por favor. Alguien que se acuerde, o los que se acuerdan no vinieron hoy. ¿Qué método será? ¿Quién podrá? Ashley, Brian, Fabián, Juan Pablo, Monse, Stacy, Tiffany, Valeria. ¿Quién podrá contestar? A la puña, ninguno se acuerda. Bueno, resulta que había un método que vimos que se llama factor común. Bueno, Juan Pablo no se acuerda. Bueno, no importa, vamos a recordarlo. Hay un método que se llama factor común. Entonces, ese es el método que vamos a aplicar. Vamos a sacar el factor común. Esto resulta que es m al cuadrado y ven que aquí tengo una m a la 1. Entonces, ¿cuál m saco a factor común? La de menor exponente. Entonces sacamos m a la 1. Ahora, si yo aquí tengo 2m y ya saqué una m, pues nos quedaría otra m, ¿verdad? Porque m por m nos va a dar m a la 2. Ahora, del otro término que es 9m, ya saqué la m, entonces me queda solo el 9. Y ya esa es la factorización. Entonces aquí ponemos que tendríamos por m, pongámoslo así, por m más 9. Que ya ahí está factorizado, ya hicimos toda la factorización. Entonces, si ustedes ven acá muy curioso, yo puedo cancelar este m más 9 con este m más 9, porque ya está todo factorizado. Luego, por ejemplo, estas dos m aquí que se están multiplicando, las puedo cancelar con este m a la 2. ¿Lo ven? Porque m por m es m a la 2, entonces lo puedo cancelar. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría un 4 por acá y un 8 por acá. Pero ustedes saben que el 8 yo lo puedo descomponer como. Lo puedo descomponer como 2 por 4. Entonces, ¿a quiénes cancelo? Voy a cancelar este 4 con este 4. Y me va a quedar solo un 2. ¿Lo ven? Entonces, esto me queda a dar el 2 que me quedó por ahí. El m menos 9. ¿Dividido entre quién? Pues dividido entre nadie, porque ya todo lo de abajo se me canceló. Entonces, ven cómo de esta expresión que tenemos acá súper grande, factorizando, podemos simplificar a una expresión mucho más pequeña y mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que nos vamos a dedicar este ratito que nos queda acá. Vamos a trabajar algunos ejemplos en los que vamos a recordar lo que es toda la de factorización y pues vamos a simplificar. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué hacemos en este ejemplo? ¿Qué hacemos primero? Primero hacemos la multiplicación. Entonces, si hacemos la multiplicación, primero numerador con numerador, sería 5a a la 2 más 25 por a la 2 menos 4. Y abajo, ¿qué quedaría? A la 2 menos 4a más 4 por a la 2 más 5. Denominador con denominador. Ahora, podemos factorizar este de acá, ese término de acá, lo escribo por acá, 5 a la 2 más 25. ¿Cómo puedo factorizar yo ese término, esa expresión? Resulta que el 25 ya vemos que lo podemos descomponer como, 5, dicen 2, perdón, vamos a descomponerlo como 5 por 5. Entonces ven que acá, esta es una forma de verlo, hay dos 5 en común. Entonces eso es lo que vamos a sacar a factor común.
5 por, entonces de esa expresión ya saqué el 5, me queda ¿quién? Me queda la a al cuadrado, y esta expresión ya saqué un 5, entonces me queda solo otro 5, ¿ok? Y esta va a ser la factorización por el método de factor común. Entonces lo vamos a escribir acá. Nos quedaría 5 por a la 2 más 5. Ahora, ¿qué pasa con este otro término de acá que voy a poner en amarillo? A la 2 menos 4. Resulta que el a la 2 menos 4, yo lo puedo ver como a la 2 menos 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? Pues 2 a la 2 es 4. Entonces, como ambos tienen raíces exactas, puedo aplicar el método de la diferencia de cuadrados que ya vimos anteriormente. Sería a más b, perdón, ¿cómo era el, si escribí la fórmula? La formulilla era que a a la 2 menos b a la 2 es igual a a menos b por a más b. Ok, entonces yo tengo que el a es ¿quién? El a es a, y el b ¿quién es? El b es 2. Entonces lo que tengo que hacer es completar la formulita notable, que es lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a escribir el a menos 2 y el a más 2, y esa es la factorización de esto de acá. Entonces la vamos a escribir. Nos quedó entonces que aquí sería a menos 2 por a más 2. Muy bien, ya factorizamos todo el numerador, ahora vamos a factorizar el denominador. ¿Cómo factorizamos esto que está acá? Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, a la 2, bueno, escribo más abajito, perdón, a la 2 menos 4a más 4, vimos un método que se llamaba el método del trinomio cuadrado perfecto, o el método de inspección también, cualquiera de los dos. Bueno, si es cuadrado perfecto, aplicamos el de cuadrado perfecto, y si no, aplicamos el de inspección. Entonces resulta que si nosotros sacábamos raíces a los extremos, la raíz de a al cuadrado es ¿quién? Es a, y la raíz de 4 es 2. Si nosotros hacíamos entonces 2 por la primera raíz por la segunda raíz, que era a por 2, esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 4a. Y 4a es exactamente el término del centro, entonces estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo era la fórmula del trinomio cuadrado perfecto? Era a más b a la 2 es igual a al cuadrado más 2ab más b a la 2. Entonces yo tengo esto y quiero construir esto. Entonces resulta que el a, pues en este caso se llama a, y el b se llama 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que escribiría yo aquí? Esta parte de acá. Entonces diría que voy a ahorrar todo esto. Ya sabemos que el a es a y el b es 2. Entonces simplemente yo voy a decir que esto de acá, ahorrar las raíces acá. Simplemente yo lo que voy a decir, como es un trinomio cuadrado perfecto, es que el a es a más o menos el b, ¿verdad? Ahí está la otra fórmula que es con el menos el b, que es ¿quién? Aquí borré algo, si quiero un 4. Menos el b, que era 2, y esto lo elevamos al cuadrado. Y listo, esa es la factorización por el método del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, este término de acá, ¿verdad? Que fue el que puse en celeste, turquesa, se nos convirtió en esto de acá. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Vamos a escribir a menos 2 al cuadrado. Y ahora, este término de acá, a la 2 más 5, pues, bueno, factor común no tiene, pues por agrupación tampoco, no es un trinomio cuadrado perfecto. Resulta que tampoco lo puedo hacer por inspección, por ningún método, o sea, no es una diferencia de cuadrados, no es ninguna fórmula notable, entonces eso pues simplemente no se puede factorizar. Entonces sería a la 2 más 5. Y entonces vamos a limpiar un poquito por acá, vamos a borrar. Entonces acá, entonces resulta que, vean que aquí ya se pueden cancelar varias cosillas. Se puede cancelar este término de acá con uno de estos dos términos. Si ustedes ven, está elevado al cuadrado, es decir, son dos términos. Entonces yo lo puedo cancelar por uno de los términos y me va a quedar solo un término, es decir, a elevado a la 1. ¿Qué más puedo cancelar? Puedo cancelar el a al cuadrado más 5, al cuadrado más 5 con este a cuadrado más 5.
¿Y qué nos va quedando entonces? Nos va a quedar 5 por a más 2 entre solo uno de estos términos que me quedó, es decir, entre a menos 2. ¿Ven? Y esa es pues, la operación de multiplicación y simplificación al máximo de este ejemplo. Nada más acá, para poder hacer estos ejemplos, pues se tiene que acordarse de cómo es que se factoriza. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, vamos a hacer 2 ejemplos más ya para terminar. Bueno, tal vez este alcance. Ya para terminar. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar factorizar otra vez, pero antes vamos a escribirlo como una multiplicación. Entonces, el numerador con el numerador sería x a la 2 más 4xy más 4y a la 2, multiplicado por el otro numerador que es x a la 2. Y en el denominador, ¿a quién ponemos? Al denominador con el denominador, que sería x a la 2 menos x. ¿Por quién? Por el otro denominador, que es x a la 2 menos 4y a la 2. ¿Ok? Ahora, intentemos factorizar. Entonces, primero vamos a factorizar este de acá. Uy, perdón, no traje esto. Vamos a factorizar ese de ahí. ¿Cómo factorizo yo x a la 2 más 4xy más 4y a la 2? ¿Será que es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Será que lo puedo hacer por inspección? ¿Será que puedo hacer factor común? ¿Será que puedo hacer alguna agrupación? Bueno, si tiene esta forma, pues podemos hacerlo por inspección. Vamos a ver si podemos hacerlo por inspección. Está ordenado descendientemente, es decir, tenemos x al cuadrado, x y x a la 0, ¿verdad? Porque no aparece ninguna x. Y también acá tenemos y a la 2, y a la 1 y y a la 0, ¿verdad? Porque no aparece ninguna y, es decir, está ordenado descendentemente. Entonces, este trinomio lo podemos factorizar por el método de inspección. ¿Cómo era el método de inspección? Esta de aquí la descomponíamos, por ejemplo, como x por x, y eso lo podemos descomponer como 2y por 2y. ¿Ok? Hacemos la cajita acá. Entonces vemos que x por x nos da x a la 2. Entonces está bien porque nos da el de arriba. Y si hacemos 2y por 2y, nos da 4y a la 2. ¿Verdad? 2 por 2, 4, y y por y a la 2. Entonces está todo bien. Ahora, parecen menos estos. Vamos a borrar acá un momento. Ahora, lo que hacíamos básicamente era multiplicar en x. Hacíamos este por este, que nos va a dar 2xy. Y multiplicábamos este por este, que también nos va a dar 2xy. Y si nosotros sumamos esto, ¿cuánto nos va a dar? 2 más 2 va a dar 4 y xy, pues xy. Entonces, si ustedes ven, aquí vamos a estar encontrando el término del centro. Entonces, quiere decir que la inspección quedó bien hecha. Entonces, básicamente lo que escribíamos era ¿qué? Era como si exploráramos esto en paréntesis, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer paréntesis va a ser eso, va a ser vamos a escribirlo con celeste, va a ser el quién, el x más 2y, y el otro paréntesis de abajo multiplicado, que es exactamente lo mismo, es el x más 2y. Pero como son exactamente iguales, esto lo puedo escribir también como una potencia. Puedo escribir x más 2y a la 2, ¿verdad? Porque son dos potencias iguales. Quiere decir que si esto ocurre, pues básicamente esto que tenemos acá era un trinomio cuadrado perfecto. Lo pudimos haber factorizado por la fórmula también. Pero bueno, ya factorizamos eso. Entonces vamos a escribirlo por acá. El x a la 2 más 4y más 4xy más 4y al cuadrado lo vamos a escribir como x más 2y a la 2. Multiplicado por el x a la 2 que no se puede factorizar. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? Vamos entonces a trabajar con este que está acá. Voy a poner una bolita por acá. Vamos a hacer x a la 2 menos x. ¿Por cuál método puedo factorizar x a la 2 menos x? Es por el primer método que vimos, que es el método de factor común. ¿Ok? Yo puedo sacar una x a factor común, ¿verdad? Y como aquí tenía 2 y ya saqué una, pongo solo una. Y como ya saqué una que había nada más, pues pongo 1. Y hacer la factorización por el método de factor común. Entonces lo escribimos acá.
x menos 1. X por x menos 1. Y este otro que está por acá, el último, vamos a escribirlo con cuál color, vamos a escribirlo con azul. Este de acá abajo, vamos a escribirlo por acá, x a la 2 menos 4y a la 2. Entonces, ven que cuando hay un negativo y dos términos, es muy fácil ver que esto se hace por diferencia de cuadrados. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de x a la 2? ¿Y cuál es la raíz de 4y a la 2? Resulta que la raíz de x a la 2 es x. Y la raíz de 4y a la 2 es 2y. Entonces acá nada más aplico la fórmula de diferencia de cuadrados. Es decir, la raíz de x a la 2 es x, menos la raíz de y de 4y a la 2 es 2y a la 2, es 2y, perdón. Y después lo vuelvo a multiplicar por la raíz de x a la 2 más la raíz de 4y a la 2, que es 2y. Y esa sería la factorización por el método de diferencia de cuadrados. Entonces esto es lo que vamos a escribir acá. Ya no voy a escribir esto de aquí, ya no voy a escribir x a la 2 menos 4y a la 2, sino que voy a escribir aquí a x menos 2y por x más 2y. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, acá que podríamos cancelar. Si ustedes ven, podemos cancelar un término de estos con este término de acá. Entonces, simplemente como arriba tengo 2, cancelo el 2 y le pongo un 1, entonces lo cancelo con este. ¿Qué más podría cancelar? Puedo cancelar esta x con una de estas x de acá porque tengo x a la 2. Entonces, quito el exponente 2 y le pongo exponente 1. ¿Por qué? Porque ya lo cancelé con una x de abajo. Ahora, pues simplemente lo volvemos a escribir. Esto me quedaría x más 2y dividido entre ¿quién? Entre x menos 1 por x menos 2y. Y pues esta sería acá la simplificación de esa multiplicación. Entonces, vamos a entonces hacer un ejemplo más y el último les va a quedar de tarea. ¿Cuál ejemplo hacemos? ¿Cuál quiere que hagamos primero? Ahí el primero que me ponga en el chat. ¿Hago el 3 o hago el 4? El otro les va a quedar de tarea, pero ¿cuál hago ahorita? El 4, dice, vamos a hacer el 4. Muy bien. Entonces, este les va a quedar de tarea. Vamos a ponerle aquí tarea, para que se acuerden, tarea. Ok, si la tarea no la pueden hacer, me preguntan si la pueden hacer, perfecto. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de acá. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos los numeradores y los denominadores. Entonces hacemos x menos 4, x al cuadrado, perdón, por 7x a la 2, dividido entre 2x más x a la 2 por 7x a la 2 menos 14x. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a factorizar. Vamos a factorizar el x a la 2 menos 4. ¿Ok? Pues este de acá sería el x a la 2 menos 4. Lo mismo, lo que les digo. El x a la 2 tiene raíz, el 4 tiene raíz y estamos en una diferencia, es decir, en una resta. Entonces es muy fácil ver que esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿quién sería la A? Por ejemplo, esto yo lo puedo escribir también como x al cuadrado menos 2 a la 2. Entonces resulta que la A es el x y el b es el 2. Entonces la formulilla, como decía, va a ser el a menos el b, es decir, el x menos el 2, multiplicado por el a más el b. Pero mi b, ¿quién es? Pues el b y era el b de 2. ¿Lo ven? Entonces, bueno, esto lo voy a borrar un toque para copiarlo en celeste, nada más para que les quede ahí. Entonces esto nos va a quedar x menos 2 por x más 2. ¿Ven? Qué sencillo, ya lo factorizamos. Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a escribir en vez del x más el x al cuadrado menos 4, vamos a escribir x menos 2 por x más 2. Y este 7x a la 2 podemos factorizarlo. Pues no, eso no se puede factorizar porque es un solo término. Entonces lo ponemos 7x a la 2. Ahora, vamos con los términos de abajo. ¿Qué pasa con ese término de acá? ¿Qué pasa con el 2x más x a la 2?
¿Qué método utilizamos ahí? Resulta que hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? Es la x, ¿la ven? Entonces, ¿qué sacamos a factor común? Sacamos la x del menor exponente, en este caso es el que está x a la 1. Cerramos abrimos el paréntesis, el 2 no lo sacamos a factor común, entonces lo ponemos. Como ya la x la sacamos, entonces no la ponemos. Más, tenemos x a la 2 y ya sacamos una x, entonces ¿cuántas nos quedaron? Pues nos quedó una sola x. Y esa es la factorización. Súper sencilla. Entonces nos va a quedar x por 2 más x. Y ya por último, vamos a hacer en azul este de acá. 7x a la 2 menos 14x. Lo mismo. ¿Por qué método creen que podemos hacer eso? ¿Será el caso por diferencia de cuadrados? Pareciera, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué podemos hacerle ahí? Antes de aplicar cualquier método, ¿cuál es el primero que buscamos? Siempre buscamos de primero el factor común, ¿verdad? Siempre usamos primero factor común. Entonces, si ustedes ven el factor común, es la x, ¿verdad? La de menor grado, que es x a la 1. Entonces, el 7 no lo saqué a factor común. Y de las dos x que tenía, saqué una, entonces me quedó otra, ¿verdad? Porque x por x me va a dar x a la 2. Ahora, el otro término, el 14, pues no lo saqué, ¿ok? Y la x sí la saqué. Pero si ustedes ven acá, yo estoy cometiendo un pequeño errorcito y me disculpo. En el factor literal, las x sí tienen factor común, pero resulta que el factor numérico también, y yo no me había dado cuenta. ¿Lo ven? Tengo 7 y 14. Es decir, el 14 yo lo puedo ver como 2 por 7. Entonces el 7 también va a ser un factor común. ¿Lo ven? Entonces voy a poner el 7 en factor común. ¿Ven? Ahora, como ya saqué el factor común, entonces ahora sí que me quedó. El 7 lo saqué y el x a la 2 saqué una x. Entonces me quedó solo una x solita. Menos. La x la saqué a factor común y el 7 lo saqué a factor común. ¿Qué me queda nada más? Me queda nada más el 2. Y esa es la factorización. Entonces, en vez de escribir el 7x a la 2 menos 14x, vamos a escribir entonces, ¿no?, 7x por x a la x menos 2. Bien, entonces ahí ya factorizamos todo lo que podíamos factorizar. ¿Lo ven? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Si nosotros vemos, aquí ya podemos cancelar varias cosas. Por ejemplo, el x menos 2 lo puedo cancelar con este x menos 2. También puedo cancelar el x más 2. ¿Con quién? Con el 2x, 2 más x. Es lo mismo porque están simplemente escritos al revés. Es decir, 2 más x es lo mismo que x más 2, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Los dos están positivos, los dos están positivos. Entonces no hay ningún problema, nada más los puedo cancelar. Si tuvieran signos contrarios, tal vez hay que sacar un menos o algo así, pero no. Luego, si ustedes ven, este 7 lo puedo cancelar con este otro 7 de acá. Y, qué sé yo, si ustedes ven, si yo aquí tengo una x y otra x, es decir, tengo x a la 2, entonces esas x las puedo cancelar con este x a la 2. ¿Lo ven? ¿Y qué me quedó? ¿Qué me quedó por ahí? Ah, la puña, no me quedó nada, entonces pongo un 1. ¿Ven? Entonces, toda esta cuestión que está acá, al factorizarlo, ¿es igual a quién? Es igual a 1. ¿Lo ven? Todo se nos canceló, qué bonito cuando se cancela todo. Ok, entonces eso sería por hoy. Ya ahorita les voy a mandar las notas, ¿verdad? Todo lo que apuntamos hoy. Y pues bueno, ya saben que se les queda de tarea. Si no pueden hacerlo, nada más me avisan y con mucho gusto les explico. Entonces eso sería por hoy. Si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto. Y si no, nos vemos la próxima.
Ok, ¿alguien tiene alguna duda, no? ¿Alguien tendrá alguna duda? Bueno, parece que no. O sí. Bueno, si no me dicen nada, digamos que no. Profe, ¿qué dijiste a lo último de Hola, disculpa, ¿qué me dijiste? Sí, se te apagó el micrófono. qué dijiste en el ejemplo 4? Es que se me apagó el internet en la última parte. ¿Esta no lo viste? No, Ay, si quieres te lo vuelvo a explicar. no, ¿Qué? era solo el resultado, es que ahí se me fue el internet. Ah, que digamos, ves que se canceló todo. Todo se canceló. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se Sí, canceló todo? Entonces nada más nos quedó uno. Es decir, toda esta sí. expresión, toda esta multiplicación que tenemos acá, pues es igual a uno. ¿Ves? Sí, ya Entonces, entendí. esto es lo que nos permite, bueno, la factorización nos permite eso, simplificar al máximo una expresión algebraica. Ok, solo hacer a la rodilla. Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. La compañera Tiffany, ¿tendrá alguna duda? Ok, bueno, parece que no. Ok, hasta luego.